Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y estamos de nuevo con José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenos días, aquí estamos en un día muy caluroso en la comunidad de Castilla y León. Sí, señor, en toda España, bueno, es que hay cambio climático, dicen. En verano hace calor y en invierno frío, hay cambio climático. ¿Qué se va a hacer? José Piñeiro Maceiras, aquí lo tenemos, como siempre. Seguimos repasando, gracias a tu gentileza, tu gran libro, El Terror Rojo y la Guerra de España. José Piñeiro Maceiras, SND Editores. Nos está dando algunos detalles, algunos avances. El libro dice muchísimo más, lógicamente. Además, ahí está escrito para que se pueda consultar también, que son muy importantes, y saber a qué fuentes originales acudir. José, estamos repasando Vizcaya. Las anteriores provincias, Santander, Asturias, tal, han dado para mucho, pero Vizcaya, siendo pequeña, pues está dando también para demasiado, creo yo, tremendo. ¿Qué nos cuentas, Pepe? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, con tu benevolencia yo creo que es de obligado comentario las frases que un personaje representante político de Álava Ajá, comentó el otro día, parece ser en Parlamento, en las Juntas Generales de Álava, sí, ¿no? Nos estamos refiriendo a Vizcaya, pero sería conveniente hacer un breve resumen, y además lo hago en el libro, de lo que ocurrió en el País Vasco, ajá, realizado llevado a cabo por los partidarios del Frente Popular, incluyendo el PNV, sí, y habida cuenta de que este señor, este excelentísimo diputado, llamado Ramiro González, nacido en Burgos, no ni en Álava, ni en Guipúzcoa, ni en Vizcaya, ni menos todavía en el País Vasco francés, ni tampoco en Navarra, sí, traducido en Afarroa, en euskera, sino nacido en la provincia de Burgos, es decir, en la provincia del Cid Campeador, ¿no? sí, En el lugar donde se habla un castellano perfecto, ¿no? sí, Donde sí, se sí, encuentra, pues posiblemente la mejor catedral de España, ¿no? Con la de León, la catedral de Burgos gótica, ¿no? sí, es Y donde se verdad. encuentran pues, auténticas bellezas y auténtica forma de ser de las personas y costumbres. No te olvides que en Burgos son también muy regionalistas, pero muy españoles, y Sí, suelen cantar el himno a Burgos, que es un himno regional, prácticamente todos los días, una vez a la semana, en la plaza cercana a la catedral, ¿no? ya, Bueno, resulta que este hombre que nació en Burgos, en la provincia de Burgos, en 1962, igual que yo, en el mismo mes que yo, se sí, nos ha convertido en un nacionalista furibundo ya, hasta el punto de decir el otro día en esa Cámara de Representantes de Álava que los partidarios de determinado partido político, que yo no pertenezco a él, sí, como a ninguno, que le conste a los hombres del PNV y del PSOE, que era vos, se referían a vos, estaban bien que fueran perseguidos y escoltados porque nadie los quería en Euskadi, no se dijo Euskadi, el País Vasco, ¿no? A ya, mí me extraña que una persona que es letrada, no es como Francisco López, que no pudo terminar, Pachi López, ni carrera de alguna, pero este hombre sí ha terminado y ha ejercido como abogado, y además creo que es experto en derecho civil y mercantil, diga claro, esas cosas y más en un parlamento de tipo o una Cámara de Representantes de tipo regional, ¿no? claro, claro, aquí Y lo también tenemos. que había sufrido mucho el franquismo en Euskadi y, y también por los fascistas, ¿no? Bueno, pues yo no sé el concepto que tiene de fascistas este hombre, me parece que es muy limitado. Después se lo diré y se lo pondré de manifiesto por lo que decía en 1938, 1937, una persona que también vivió en Burgos, pero que sí fue exiliada o se marchó de Burgos, del Burgos Nacional, que pensaba sobre qué era eso de la falange. Yo creo que este hombre se refiere al fascismo, ¿no? Pero eso, como tú sabes, ni es muy claro ni está todavía muy bien demostrado por lo que yo he puesto de manifiesto. Pero Está sí claro. me quería decir que esa persecución del franquismo, eh, creo que se refiere este hombre a lo siguiente, ¿no? En la provincia de Guipúzcoa, los homicidios cometidos por el Frente Popular y, por lo tanto, responsabilidad del PNV, porque al ser jurista sabe perfectamente lo que es Claro, la culpa en vigilando y la culpa en eligiendo, ¿no? claro, Entonces, de los crímenes y latrocinios que ocurrieron en el País Vasco durante la Guerra Civil, el PNV es el primer responsable por ser el dirigente y, por lo tanto, hay vigilancia o sea, una culpa en vigilando, ¿no? claro, Pues sí, fueron señor. 511 homicidios en el poco espacio de tiempo que duró la tiranía hasta la liberación casi completa de la provincia.
resultando que la localidad más castigada fue la capital, Donostia, donde fueron masacradas 300 personas. Sobre ello se ha escrito que últimamente creo que un libro, Cortázar, el historiador Cortázar, sobre esta materia, ¿no? Fíjate. Fueron masacrados en la provincia de Guipúzcoa hasta 27 menores de edad y 17 mujeres, 4 sacerdotes y 2 frailes, aparte de relevantes personalidades como fueron el abogado Víctor Pradera, claro, el periodista José María, creo que es Arquina, y el letrado Joaquín Beunza, todos ellos exdisputados, así como el dramaturgo Maura Gamazo y antiguos ministros, ¿no? Entre ellos el general Muslera, ¿no? Claro. Pero donde realmente se produjo el verdadero daño al patrimonio de Guipúzcoa fue en las propiedades, ¿no? En el derecho de propiedad. La Iglesia, como consecuencia de las profanaciones, destrucciones y devastaciones en sus templos, se valoraron de forma pericial en más de 4.720.000 pesetas de la época. Y peor le fue a las entidades bancarias, ya que los partidos de izquierda les obligaron como primera medida intervencionista a que se les concediera un crédito de $500.000 de pesetas y otros de 2 millones de francos, que obviamente nunca fueron reintegrados, con toda la cantidad de metales preciosos, alhajas y valores extraídos ilegítimamente de las entidades financieras operativas en la provincia de Guipúzcoa por cuenta de los partidarios del Frente Popular, alcanzó la cantidad astronómica de 4.550.639 pesetas. Es más de 800 millones de pesetas de la época. Esto es una cantidad terrible. Terrible, sí, señor. En esa época era algo tremendo, no nos podemos que se imaginar. Junten todos los del PNV con el PSOE y también con los chicos de Bildu, a ver si encuentran en las tropas nacionales un robo en los bancos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava de tal cantidad. Claro. Incluso con las multas y adquisiciones y extradiciones que se produjeron en la provincia de Navarra. Claro. Que se junten a ver si lo unen todos y que se pongan todos en unión, como decía un himno vasco que era el Oriamendi, todos en unión, ¿no? Pero es ideología, ¿no? Además de las destrucciones que ya comentaremos en Irún, Eibar y Hernani, de más de 32 millones de pesetas. Claro. Lo que respecta a Vizcaya, ya comentamos en el capítulo anterior que los asesinados ejecutados alcanzaron en torno a las 1.500 personas, a la luz de los datos estadísticos manejados por el general Salas Larrazábal. Y también aquí tenemos que hablar de 43 sacerdotes asesinados y varios seminaristas, como también fue grave la persecución contra las cosas sagradas, con múltiples incendios, profanaciones y asaltos practicados en edificios singulares vizcaínos, en la Basílica de Begoña, la iglesia y el convento de la Concepción de Bilbao, etcétera, etcétera. Claro. Los daños superaron 3.500.000 pesetas al obispado o a la provincia de Bilbao durante la Guerra Civil, ¿no? Por parte de los rojos y también con la responsabilidad del PNV. Pero donde también alcanzó un daño considerable, monstruoso, fue en el atentados que se perpetraron en la provincia de Vizcaya contra la propiedad. Claro. Créditos abiertos a favor del gobierno vasco, que se creó en octubre de 1937, por bancos nacionales y posterior reintegro, 550 millones de pesetas de la época, cuando esto solo afectó prácticamente a la provincia de Vizcaya y un poco de la de Guipúzcoa y un poco de Álava. Sí, señor. Esto es muy grande para esa época, haber limpiado a los bancos más de 500 millones de pesetas, que nunca fueron reintegrados. Y después, en el capítulo de los robos de alhajas, joyas y metales preciosos incautados, superan los 10 millones de pesetas, exactamente 10.677.653 pesetas, según el informe que hizo curiosamente la Fiscalía de la Causa General en 1950, después de varias indagaciones precisas. El oro apropiado supera los 4.402.000 pesetas, la emisión de papel y monedas de níquel sin garantía, 145 millones de pesetas,
y las divisas y valor de carácter internacional solo 720.000 pesetas. Tremendo. Por lo demás, los saqueos y daños intencionados causados a las diversas empresas y compañías del territorio provincial fueron evaluadas por la causa general en más de 113 millones de pesetas de la época, y los perjuicios irrogados a la riqueza de la provincia por causa de incendios, saqueos de edificios públicos, privados y de naturaleza religiosa, así como los generados por la voladura, totalizaron, según la misma fuente, o sea, las voladuras de puentes intencionadas, las fotos, recuérdense las fotos que publicamos el otro día, más de 34 millones de pesetas. En cambio, fue muy leve lo que ocurrió en la provincia de Álava, pero eso no fue obstáculo para que fueran asesinados 102 personas, que comentaremos que algún crimen fue terrible, incluyendo en dicho listado 3 sacerdotes y 2 menores de edad, de 17 y 13 años respectivamente. Los daños materiales en templos, iglesias y ermitas arrojaron un montante negativo de más de 200.000 pesetas, concretamente 230.000 pesetas, mientras que el robo de alhajas de las parroquias de Llodio supondría la pérdida de medio millón de pesetas de la época. En cambio, los daños ocasionados en dicho territorio a compañías, comercios y particulares llegaron hasta los 5 millones de pesetas. Esto es lo que en el poco espacio de tiempo y el poco territorio, los partidarios del Frente Popular. Claro. Partidarios del Frente Popular. Claro. Yo entiendo muy bien que el PNV esté buscando el PNV actual, todos los partidos por el régimen de Franco, que los busque debajo de las piedras, y sé de muy buena fuente que incluso está buscando a todas las personas que tenían apellidos vascos para considerarlos que habían sido perseguidos por el régimen de Franco, incluso las personas que estuvieron en la cárcel. Frente a esto quisiera que se hiciera, que se tuviera en cuenta cuántas personas fueron fusiladas después de consejos de guerra en Vizcaya, etcétera, Guipúzcoa y tal, que lo sabemos, y que solo, por ejemplo, en Vizcaya, recién liberada Vizcaya, en el año 1937, muy pocas personas fueron ejecutadas. Creo que los servicios especiales del ejército italiano, muy amigo de los vascos, no en vano se rindieron en Santoña a las tropas italianas, habla como máximo de 50 personas ejecutadas. Después de todos estos crímenes, en el año 1937. Sí, efectivamente. Para que no venga el señor Ramiro González con apellido burgalés, como también su presidente Pradales, que es apellido castellano, incluso como el representante o el portavoz en el Parlamento, Aitor es nombre, pero Esteban, el primer apellido, es más castellano que González, de Pradales, ¿no? Pues es así. Lo digo yo porque los que sí tenemos, como un servidor, tú sabes, todos los apellidos gallegos, si hablamos lengua gallega, que yo tengo todos mis apellidos gallegos. Sí, es verdad. Y yo también fui emigrante, emigré con 5 años de Galicia a la Comunidad de Castilla y León. Hay una diferencia, yo nunca olvidé mis antecedentes gallegos. Claro. Siempre consideré el gallego y las costumbres gallegas, incluso en mi casa siempre existió la gastronomía gallega. Hay otros que se han marchado a la provincia de al lado, como es Álava, y se olvidan de todo su origen, de lo que representa Burgos, que es una de las provincias más serias y bonitas de España, y de muy buena gente. Además doy fe porque yo voy mucho y además resido en Burgos de vez en cuando. Sí, señor. Muy bien, Pepe, muy bien. Vaya baño que le has pegado a este impresentable. Pero vamos con más. Este hombre habló del fascismo. Yo no sé lo que entenderá por fascismo. Yo creo que una persona, lo primero que tiene que tener en cuenta, que el Partido Nacionalista Vasco, su concepto que tiene de raza, está bastante relacionado con lo que pensaban algunos partidarios del fascismo alemán, lo que se llamó el fascismo alemán, que es el nacionalsocialismo. Sí, señor. Sí, es verdad. Cuidado que tengamos muy en cuenta eso. Y además hay una cosa muy importante. El Partido Nacionalista Vasco se consideraba Partido Nacionalista Vasco y fue creado en el siglo XIX, en la época del nacionalismo romántico, de donde viene lógicamente el nacionalismo de alemán. Claro que sí. Bueno, que se enfocaría después en el advenimiento del nacionalsocialismo. Sí, señor. Y además el Partido Nacionalista Vasco fue muy amigo del fascismo italiano. No en vano se rindieron a Santoña, no podían rendirse a las tropas de Franco. Sí. Bueno, y ahí están esos sellos que editó con la esvástica, recogida de sus antecesores, no se sabe muy bien, pero que era una esvástica como de tomo y lomo. Eso está clarísimo, y lo tenían en los sellos y demás. O sea que, bueno, vaya impresentable de elemento este. Bueno, pues yo creo que este hombre lo que ocurre es que llegó en el País Vasco siendo un niño y
y se tragó toda la historia del Sí, movimiento sí, de liberación vasco, lo que es CAS, ¿no? Lo que es la claro, alternativa de claro. CAS, y se habla de fascismo diciendo tonterías, pero bueno, eso que lo diga Pachi López, Sí, o Iñaki de Rentería, o sí, Arnaldo, son personas no estudiadas y además son muy, digamos, muy árabes en el sentido de que son muy vengativas, ¿no? sí, Hay sí, que relacionar de una vez por todas, la violencia ibérica, no con los astures, no con los claro. vacios, no con los, con los íberos primitivos, no, no, sino con las invasiones posteriores, o Sí, señor. germánicas o árabes. Ahora ves. Y yo creo que más de la última que de la primera. Sí, y curiosamente esa violencia tan grande que ha habido en el País Vasco en los últimos 50 o 60 años, Sí, a ver de dónde sale. claro, claro. Porque hay una cosa muy clara, los vascos no, nunca fueron violentos en el pasado, ¿eh? Ya, Hasta que ya, ya. llegaron estas personas, estos redentores, ¿no? Como el Sí, socialismo sí. radical y basados en el Che Guevara y tal. Bueno, pues vamos a leerle a este hombre para que se entere lo que es la falange, y esto está contado ni más por una persona que también era de Burgos, o que residió en Burgos durante la Guerra Civil, secretario de los juzgados, tan jurista como él, Ruiz Claro. Vilaplana, que escribió en el extranjero, se marchó porque era muy de izquierdas, de Burgos, en plena guerra civil, un libro que se tituló Doy fe. Como no lo conoce, porque lo único que conocerá serán los fascículos de la alternativa CAS, etcétera, etcétera, Sí, y de las sí, tonterías que se dicen los vascos, sí. algunos vascos de extrema izquierda, digo lo siguiente. Falange escribió, Falange Española fue la primera organización seria de un espíritu nuevo de rebeldía contra las teorías democráticas. Se inició su vida con algunos ensayos literarios y reuniones de una parte de la juventud esnopia y aristocrática. La fundación de revistas y grupos o cenáculos literarios fue el primer brote del nuevo movimiento antidemocrático. De este brote nació Falange Española. Esto sí es verdad. Claro. Las jóvenes juntas de ofensiva nacional sindicalistas han sido en España las primeras entidades que llevaron a la lucha o acción directa del espíritu de aquellas reuniones. Nada que ver con la alternativa a gas y con los pistoleros. Nada que ver, efectivamente. Sí, señor. Fundidas ambas sociedades en una global denominada Falange Española de las Jons, se constituyó la nueva entidad política bajo el mandato directo y único de José Antonio Primo de Rivera. La historia de esta formación social nos llevaría demasiado lejos en esta exposición. Por otra parte, ni es interesante a los fines descriptivos, ni desconocida de la gente, ya que la actualidad dramática española ha aireado sus interioridades y génesis. Falange Española de las Jons trajo la lucha en España un sentido nuevo, intelectual y batallador en el antiliberalismo, en las ideas programadas de viejas autocracias con remozamientos de literatura y grandilocuente, en la organización un sentido deportivo y espectacular, atrayente para las clases aristocráticas y pseudo-fascistizantes. Esto es verdad. Y lo Claro, dice un hombre muy de izquierdas. claro. Un Fíjate. hombre letrado en Derecho que vivió en Burgos en la guerra. No Claro. como este hombre, este diputado, o este hombre del PNV, este prócer del PNV que nació en Burgos en 1962 y murió. Sí. Para que veas, es un vasco de pura cepa. Es impresionante. Un impresentable más de los muchos que hay. Seguimos. La organización nueva rechazaba la denominación de fascista y se incluía en el confuso nombre de nacionalsindicalismo, pero en el fondo no era más una variada sui generis del fascismo imperante en ciertos países. También es verdad. Ya. Pues que esto que tome nota este hombre, que es letrado. Sí, sí. Letrado. Fenómeno. Al ocurrir el movimiento militar, la Falange empezaba su lucha contra las esencias democráticas del pueblo español. La militarada monárquica precipitó artificialmente su desarrollo y esta improvisación ha sido la principal causa de su fracaso. La ausencia de José Antonio Primo de Rivera, el fracaso de la militarada en las grandes urbes y el influjo extranjero agobiante han hecho fracasar un posible movimiento nacional centralista regulando su desarrollo. Es decir, critica, pero no dice tonterías, como Claro, ha claro. dicho en sede parlamentaria el señor Ramiro González. Sí. Yo conocí a José Antonio Primo de Rivera en la época común de los estudios universitarios. Posteriormente, recién lanzados a la liza forense, batallábamos juntos como todos los nuevos abogados en los pasillos de la audiencia y de los juzgados. Y este hombre, el señor Ramiro González, también es letrado. Debería conocer la figura de José Antonio como letrado, José Antonio de Rivera. Pero parece que no No, sabe no. nada de esto, ¿eh? La impresión que de él conservo no puede ser más favorable. Lo dice un abogado que trabajó con José Antonio Primo de Fíjate, Rivera, fíjate, fíjate, fíjate. opositor que fue opositor de la Falange, contrario, y se marchó al exilio.
No se marchó con su familia, como parece este señor, que se marchó a Álava a ganar más dinero sus padres en las industrias vascas. Sí, señor. Eran tiempos de la dictadura, ejercía por su padre, don Miguel I de Rivera, y ciertamente, a pesar de que el apellido era en aquella época un amuleto prodigioso, José Antonio era un muchacho llano y modesto, tal vez excesivamente modesto para que su virtud fuese absolutamente sincera. Es decir, ningún miembro del PNV actual tiene la capacidad y la modestia de José Antonio Primo de Rivera. Sí, señor. No Fíjate. sé si aquel letrado antiguo diputado de Sí, finales de los 70, Marcos Vizcaya del PNV, sí. yo creo que era uno bueno. Pero lo que ha habido ahora son de unos fanáticos que me asustan. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Por señor. aquella época, prosigue Ruiz Villaplana, el Colegio de Abogados de Madrid era el vivero de las rebeldías y de las inquietudes políticas. Fuertes corrientes republicanas arrastraban al torbellino de la polémica los actos y sucesos. José Antonio, obligado a enfrentarse con los republicanos, más por íntimo sentimiento de afición filial que por convicción, disentía, sin embargo, de las corrientes monárquicas y reaccionarias. Claro, claro. Que estamos... Dice la Falange, que entiende que lo lea este hombre. Durante el movimiento se ha rodeado de una siniestra fama nacida de hechos ciertos, pero explotada injustamente por elementos que le han superado en calidad y cantidad en la labor, vengativa y represiva. Esto también es verdad. Claro. Y después, los hombres del PNV, ante el miedo, también como la izquierda, del avance que tuvo populoso la Falange durante la guerra, también se inventó cosas. Ya. Como el Ya. libro que se publicó en la República Argentina, Así asesina Falange, Sí, en la cual hacía constar que los paseos que se dieron o los fusilamientos, ejecuciones sumarias que se hicieron en Guipúzcoa, recién liberada la capital por las tropas de Mola, fueron sí. por los fascistas, dirigidos por Iturrino. Claro, Iturrino resucitó porque fue fusilado días antes o meses antes por los republicanos en mismo San Sebastián. Claro. Y ¿Ves? decían que Iturrino era el que dirigía los paseos de noche y se presentaba de noche, etcétera. Todo esto es un cuento inventado por la propaganda, Ya. como bien reconoce aquí Ruiz Vilaplana, Sí. para dejar de lado, pues lógicamente, la importancia que pudo tener la Falange en los años de la guerra. Claro. 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 La Muy Falange debe, por presentable. supuesto, una imputación de las represiones y venganzas sociales, pero no debe cargar con su exclusiva. La justa indignación del pueblo debe ser orientada hacia los causantes de lo mismo. Claro. Esto es lo que es. Y el crecimiento de la Falange fue debido en gran parte al fácil acceso que prestó a los elementos populares. El obrero y el campesino, dominados por el terror, amenazados por el cacique, acudieron a la Falange como puerto de salvación contra la tiranía. De esta, la Falange no exigía la virginidad de origen. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Vayamos tú y yo a darnos de alta en el PNV a ver si nos admite. No, tampoco tengo ningún interés, pero bueno. Este PNV. Además, lo que no sabe este señor es que el PNV, curiosamente, y lo hemos comentado, de Álava, nos referiremos a ello más adelante cuando tratemos en profundidad el problema de Álava, mostró acatamiento al general Mola. Claro que sí. Y ahí sí lo comento. Claro Cuidado. que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, dicho esto, es hora de que sigamos. Sí, señor. De que sigamos hablando de qué pasó en Vizcaya Sí, señor. con las matanzas. Lo A ver habíamos si se dejado, entera. sí, lo habíamos dejado en las matanzas en las cárceles. Sigamos leyendo, pues, el informe minucioso que redacta la Fiscalía en el año 1950. Es decir, 13 años después de la liberación de Vizcaya. Ajá. Después de las matanzas se organizó el saqueo y pillaje de las ropas y objetos propiedad de los reclusos, siendo también desvalijados los cadáveres. Los milicianos entregaban los objetos robados a las mujeres que esperaban en los rastrillos, dándose el caso de que hubo miliciano que salió de la cárcel llevando 4 abrigos. Para que veas. De esto Ramiro González no sabe nada. Sí, como se ve, el número de los asesinos fue numerosísimo,
pero la responsabilidad por los vandálicos hechos no alcanza directamente solo a ellos, sino también al llamado gobierno del País Vasco, es decir, al PNV, y claro. autoridades a sus órdenes. Como ya se ha dicho que los presos vivían en constante zozobra, se comprenderá que no desaprovechaban cuantas ocasiones se le pudieron presentar para hacer llegar a los organismos oficiales la razón de sus temores. Téngase en cuenta, además, que la amenaza del asesinato en masa era público y comentadísima en Bilbao. Y sobre todo recuérdese que ya el 25 de septiembre anterior habían tenido lugar matanzas de presos en los barcos prisión. Sí, Pues señor. bien, a pesar de todo ello, no se adoptó absolutamente ninguna medida de precaución. Culpa en vigilando, Sí, señor señor. González. Algunos funcionarios de prisiones, habiendo dado cuenta al titulado director general de prisiones de Euskadi del peligro que se cernía sobre los reclusos, contestaron que no se tomase ninguna medida, que él sabía lo que había que hacer. Fíjate, Esto lo pone la Fiscalía entre comillas, fíjate. Textual. habiéndose llamado la atención por última vez un par de días antes de los asaltos. Cuando ya los asesinos estaban dentro de la cárcel de Larrinaga, un funcionario de prisiones llamó por teléfono a la Dirección General de Seguridad, dando cuenta de lo que ocurría, recibiendo la contestación de, se abren comillas, que se cerraran bien las puertas y así no pasaría, se cierra. Se llamó entonces por teléfono al presidente del gobierno vasco, caray, Vaya. Aguirre, del PNV, Sí, al que, exagerando la ya enorme tragedia, dijeron que habían sido asesinados en la cárcel de Larrinaga 300 presos, preguntando el presidente, ¿tantos? Y entonces llamó al secretario de Guerra y ordenó que cesase inmediatamente lo de Larrinaga, haciéndose así a los pocos minutos. Pero tengas en cuenta que desde que comenzaron los sucesos hasta su terminación transcurrieron más de 4 horas en las que los organismos oficiales no carecieron de noticias sobre lo que estaba ocurriendo. Esto que dice la Fiscalía en 1950 modifica o aclara qué pasó ahí. No hubo claro, intención de salvar a los presos de las cárceles de Bilbao. claro, claro. Y el Efectivamente. PNV y los dirigentes del PNV estaban de acuerdo en las represalias. Claro, claro Lo que que no sí. esperaban que fueran tantos, por eso Aguirre dijo tantos, Sí, él y cuando esperaba no que fuera. eran tantos, pues mandó lógicamente que se parase Claro, automáticamente. claro. Él esperaba en vez de 300, 299 tal vez, ¿no? Pero claro, No, ya 300 es mucho. además de estas matanzas, se dieron otros casos de asesinatos de presos. El 26 de septiembre de 1966, algunos individuos armados y enmascarados penetraron en la cárcel instalada en las escuelas de Urbinaga, en Sestao, y murieron asesinados 6 personas. El 26 de octubre del mismo año, 3 individuos igualmente enmascarados se presentaron en dicha cárcel asesinando a 4 reclusos. En cuanto a sacas, parece que no lo hubo en las cárceles de Bilbao, pues aun cuando en alguna declaración se dice que hacia el mes de septiembre fue sacado de la cárcel un requeté y asesinado luego, en otras declaraciones se niega que se diera ninguno de estos casos, y aunque entre la población penal corrió el rumor de que algunos presos nuestros en libertad eran asesinados, no se confirmó tal hecho. Bueno, hay un caso que comentaremos en su momento, que las tropas italianas, las amigas de los vascos, fascistas, yo creo que no se fuera la brigada Flechas Negras, encontraron Sí. creo en ese estado un requete crucificado. Va, impresionante, qué barbaridad. Digo que de esto el señor Ramiro González no sabe nada, No, ¿no? no, parece que el tal Ramiro González de esto pues no ha sabido nada, como tampoco Bueno, que nació pues en el Burgos. libro que yo te enseñé el otro día es este, no sé si me lo ves ahora, el sexto Sí, avance, ¿lo ves? ahí se ve, se ve. Sexto avance. En la página 42 dice una foto de una niña de 3 o 4 años sin identificar, con la cabeza machacada con una piedra y arrojada después dentro de un saco con piedras a la ría de Bilbao. Según dictamen médico, este asesinato fue cometido por la Horda Roja, siendo realizado unas 45-48 horas antes de la entrada de los ejércitos nacionales en la población de Bilbao. Aquí está la foto. A ver, espera ¿La un ves? segundo. Ahí está, un poquito más arriba, Pepe, un poquito más arriba. Terrible, terrible. Es tremendo, qué barbaridad, qué barbaridad. El señor Ramiro González No, sabe esto con lo que gana, y con lo que gana bien puede claro, hacerse con el claro. sexto avance del informe oficial de Vizcaya, Sí, ¿eh? señor, si lo puede hacer sin ningún problema, tiene medios Y puede suficientes. consultar una Biblioteca Nacional, ¿eh? Si Claro, quiere. claro. Pero En no, varias no, bibliotecas el sexto avance del informe oficial de Vizcaya existe, ¿eh? claro, claro.
Pero Ramiro González parece que no, esto no, en cambio no sé qué del fascismo y el Y el franquismo, franquismo. ¿no? Sí, sí, Vaya intoxicación política que ha recibido este hombre de Cas y sí, no de señor. aquella bebida que también era vasca de Vitoria, curiosamente que era Cas, no Cas Limón, Claro, sino de claro, Cas, la coordinadora Berchale Socialistoa. claro, claro. Este nacido en Burgos, Ramiro González Vicente, nacido en Burgos, es vasco de pura cepa este, vamos, de verdad, un impresentable que se dedica a decir tonterías. Aquí lo tenemos otra vez, con esa carita que tiene. En fin, sigue Me Pepe, parece sí. una carita de jesuitas, que Dios Sí, me... sí, sí, la típica carita de meapilas, además, Yo respeto, pecador. que yo considero que los jesuitas y jesuitas vascos son muy buenas personas. Sí, bueno, no sé, yo creo que como todas las órdenes se han suicidado hace mucho tiempo, pero bueno, aquí lo tenemos, sí, otro de Aguirre, Aguirre iba a misa mucho y decía que bueno, estamos defendiendo, aquí no se matan curas, que va, pero tantos, 300, qué barbaridad, Montessot. Hombre, 299 todavía, pero 300 ya no, vamos a parar esto. ¿Cómo Bueno, es? prosigamos con el informe de la Fiscalía. En la cárcel de Durango fue sacado de la cárcel el día 2 de septiembre de 1936 el joven tradicionalista creo que Ramón, ¿no? Sí, Ramón Odiaga Iñurrieta. O sea, estos son apellidos vascos de verdad, ese, ¿no? ese sí, Y ese conducido sí. a la costa de Urquiola, en donde le asesinaron el 25 de septiembre de dicho año, fueron sacados de la cárcel de dicho pueblo de Durango 25 y 23 presos que inmediatamente fueron fusilados en el cementerio de Santa Cruz. 22 de ellos eran de filiación tradicionalista y el otro, parece ser, era un elemento de izquierdas que accidentalmente se encontraba detenido por indocumentado y, al ser desconocido, fue pasado por las armas. Ja, 356 presos murieron, por tanto, asesinados en asaltos, matanzas y sacas durante el dominio rojo separatista en Vizcaya. qué Eso, barbaridad. aquí me preguntaba, ¿tantos? ¿Tantos? Sí, sí. Ramiro González, ¿tantos? En cuanto a la personalidad de los responsables como autores materiales de los asesinatos, poco puede decirse. Por la inmensa mayoría de los casos se trataba de elementos desconocidos, milicianos, que se presentaban en los pueblos procedentes de lugares distantes. Los asaltos a las cárceles fueron llevados a cabo por fuerzas regulares de milicias bajo el mando de sus oficiales. Así es que la responsabilidad alcanza a una multitud de individuos que difícilmente pudieran ser reconocidos por sus víctimas. En los Claro, barcos prisión, los crímenes se llevaron a cabo en unos casos por los guardianes, en otros por grupos de milicianos que penetraron del exterior y en otros por la propia marinería de la Escuadra Roja anclada en Bilbao. Como tristemente célebres por su intervención en los martirios y asesinatos en los barcos prisión, se recuerda a Vicente León, alias León, Greño Muela, alias El Gabarrero, José Luis Larrea, un apodo El Choca, los hermanos Ormaechea y otros. En los crímenes cometidos en los pueblos intervinieron elementos que o son desconocidos o no presentaban relevancia digna de especial y triste mención. claro, tremendo. Nos quedan. Personalidad de los asesinados. Entre los que se perecieron asesinados en esta provincia no figura nadie destacado por su relieve en la vida nacional, con personalidad tal que se haga precisa una mención especial en este momento. Siendo así, no parece oportuno ir señalando distinciones en relación a cargos y circunstancias personales entre quienes fueron iguales en el supremo tributo que rindieron en áreas de sus ideales religiosos y patrióticos. Podemos indicar por vía de información que consta fueron asesinados 9 mujeres, 4 jóvenes menores de 18 años y 9 ancianos mayores de 70. Estos fueron los fascistas, señor González. Sí, sí, Ramiro O sea, González, asesinatos, como hemos visto, de menores de edad, incluso de una claro, niña de unos solo unos meses de edad. sí, señor. Estos son delitos contra el derecho de gentes. Sí, Pero señor. claro, cuando se tiene como representante en el gobierno, en el Parlamento Vasco, a un antiguo dirigente sanguinario de ETA como representante y Claro, dignatario y comisionario de los derechos humanos, creo que claro, no existen derechos humanos para estas personas, claro. para personas menores de edad, niñas, niñas desconocidas, como la foto que presentamos, según dictamen médico, Sí, de unos señor. pocos meses de edad, y además también aquí se habla en el estudio de la Fiscalía de varios menores de edad y hasta mujeres. Estos son Claro. delitos contra el derecho de gentes. Sí, señor. Nos quedan 2 minutos, Pepe. Podemos indicar por vía de información que consta fueron así. Bueno, esto está claro. Y en el siguiente cuadro, que lo vamos a poner ahora, vamos a comentar el siguiente cuadro que dice para que se tenga. De 17 años, 4. Más, lógicamente, las de hombres, ¿eh?
claro. de hombres. De 18 años, 18, 19, 11, de 20, 11. De 21 a 30 años, 128, de 31 a 40 años, 115, de 41 a 50 años, 115, de 50 a 60 años, 75, de 61 a 70 años, 42, de más de 70 años, pues 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Qué barbaridad. Incluso una persona de 80 años, si no precisadas, 117. Mujeres de 25 años, una, de 29, una, de 44, otra, de 51, dos, de 76 años, uno es una persona anciana y no precisada, 5. Esto es igual. Clasificación de las víctimas por profesiones. Sacerdotes, 43. ¿Pero Claro. qué era eso de que PNV defendía Sí, a la defendía. criminalistas? 1. Médicos, 4, abogados, 31, catedráticos, 1, comerciantes, 37, sastres, 6, dentistas, 2, militares, 16, marinos, 1, guardia civil, 9, estudiantes, 25, guardias municipales, 12, guardias jurados, 3, policía, 1, obreros, 106, vaya revolución obrera que iban a hacer, empleados, 86, funcionarios, 25, dependientes, 3, ferroviarios, 5, cocineros, 2, ingenieros, 10, químicos, 2, publicistas, 3, labradores, 41, administradores, 3, procuradores, 3, rentistas, 2, maestros, 11, propietarios, 7, licenciados, 2, cónsules, 2, cónsules, violando el derecho Fíjate, el derecho internacional. haces 2 y sin profesiones conocidas, 128. En las Tremendo. mujeres, una modista, una institutriz y labores domésticas, 6, desconocidas. Tremendo, Pepe, aquí hay que dejarlo, nos queda nada más que medio minuto. Es terrible, y sobre todo es terrible que venga un individuo como este, un impresentable total, a decir ahora las tonterías, las barbaridades que dice. Nacido en Burgos, por cierto. Sí, este que no sabe lo que es el derecho internacional público ni privado. Claro, Pongo de claro. manifiesto que 2 cónsules que figuran en anterior relación fueron los señores Guillermo Guaconin y Federico Martínez Arias, cónsules Claro. de Austria y de Paraguay, respectivamente. Claro. Ahí está, también chupando del bote en el Parlamento de Vascongadas. Tremendo. Pepe, seguiremos adelante con Vizcaya, que por desgracia da también para tantos muchos más. Lo has retratado de maravilla este individuo. Un abrazo, Pepe, muchas gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias y saludos a todos.